El capítulo lleva por nombre Atlas. En la portada vemos a Denjiro diciéndole a Yamato que castigará a los niños que la apedrearon. Solo espero que Denjiro no sea tan malo con ellos. Como sea, ahora sí, pasemos al capítulo. El capítulo inicia con la frase Genios del pasado y vemos un flashback de hace 26 años atrás en el pasado, donde vemos a Clover invitando a Vegapunk a decir la verdad, que mientras más investigue tendrá la necesidad de estudiar otras ramas. Vegapunk dice que ahora es un empleado del gobierno, y desde aquí nos damos cuenta que en Punjasar había más de un dragón, aparte del que Luffy se comió. Me pregunto, ¿dónde se encontrarán estos dragones? En fin, Vegapunk dice que el gobierno lo ha arrestado muchas veces y no lo han eliminado, que seguramente lo tienen en la mira, que solo esperan que lo guíen hasta sus nakamas, algo que terminaría por ser cierto. Pero bueno, Vegapunk le dice que desista, que al fin y al cabo revelar el pasado, sea bueno o sea malo, no ayudará a medir la oscuridad. Clover le cuenta que hace tiempo un hombre que llevaba una D en su nombre fue asesinado delante de él, que ese hombre era su hermano. Vegapunk se queda sorprendido al igual que todos nosotros, pues nunca imaginamos que Clover era un D. Después nos revela su nombre, el cual es Claymon D. Clover. Esto me sorprendió, pues jamás imaginé que Clover fuera un D, aunque en mi opinión hubiera preferido que Clover no hubiera sido un D, y de hecho en algunos de los acontecimientos más importantes siempre hubo un D, claro, quitando a Luffy y a los demás como Roger. Pero bueno, Clover le insiste a Vegapunk para que se una a él, argumentándole que la historia está oculta. Vegapunk se sorprende y dice que hará como si nunca hubieran tenido esa conversación. Vegapunk se retira. Por su parte, Clover le grita diciéndole que las voces del pasado siempre regresan. Y si bien es cierto lo que dice Clover, la verdad es que Vegapunk hasta este punto de la historia no se hubiera unido, pues creo que este estaba muy escéptico con respecto al siglo vacío. Pero Clover sembró curiosidad en la mente de Vegapunk, al decirle que la historia se encuentra oculta. Pasan aproximadamente 22 años y sucede la destrucción de Ohara. César celebra, pues la gente, con este ejemplo, no volverá a investigar sobre el siglo vacío. Al mismo tiempo, Vegapunk se entera que solo Robin sobrevivió al atentado. Después vemos a Vegapunk en Ohara llorando por la pérdida de Clover, y este se pregunta por qué Clover se sacrificó. Ya en la actualidad, Vegapunk dice las mismas palabras que Clover, que las voces del pasado siempre regresan, y que la historia es contada por los ganadores. Algo que es muy cierto, pues en este caso, la historia de Joy Boy no pudo ser contada, pues el gobierno eliminó todo rastro de esto, dejando un gran vacío en la historia, prácticamente un siglo vacío. Como sea, Zoro interrumpe el momento diciéndole a los demás que deberían escapar. Lilith menciona que el anciano del siglo vacío los perseguirá, pero en ese momento Atlas deja inconsciente a Lilith, y Atlas les pide a los Mugiwaras que cuiden a Lilith. Después de eso, Atlas se sacrifica. George se da cuenta de que Lilith ya no está sincronizada y la da por muerta. Por otro lado, Luffy se emociona por el robot, y el robot llama a Luffy Joy Boy, y le dice que está muy feliz de verlo, y Luffy voltea atrás para ver si hay alguien más, y el robot le dice que le habla a él. En fin, Vegapunk dice que es tonto juzgar si no han escuchado todo el conflicto, y solo una parte de este. Vegapunk tiene mucha razón, pues aún no sabemos qué empezó todo y qué ideales tenía cada bando, y sería bastante interesante saber por qué se dividieron tanto, a tal punto de hacer una guerra que duró bastante. En fin, el robot del siglo vacío comenta que el enemigo de Joy Boy será su enemigo. El robot le dice que volverá a pelear a su lado, y Luffy se emociona porque el robot puede hablar. Puede parecer un poco tonto, pero la verdad a mí también me sorprendió, pues estamos hablando que la tecnología del siglo vacío era tan avanzada que podían darle voz a un robot. Y no solo eso, sino también la capacidad de sentir emociones como la alegría, y hasta una conciencia propia, pues un robot o un cyborg actual de la serie no tiene esa capacidad de sentir, al menos que contemos a los Vegapunks, pero es imposible, ya que estos están conectados, por lo que no pueden sentir, además de que cada uno proviene de alguna emoción de Vegapunk. Como sea, me pareció interesante resaltar esto del robot, pues a pesar de su diseño antiguo, o más bien su antigüedad, es increíble que este robot pueda sentir. Volviendo al capítulo,
Los Gorosei quieren destruir el robot, y el robot comenta que debe proteger a Joy Boy. Los gigantes aprovechan y zarpan. Vegapunk comenta que la historia debe de ser estudiada desde diferentes puntos de vista, que le hubiera gustado tener más tiempo, pero existen personas que no pueden ser detenidas. Al mismo tiempo vemos que el robot se enfrenta a Júpiter, y está a punto de lanzar algo con su brazo. Lo curioso es que Sanji se emociona por ver al robot en acción, algo que no me esperaba, pues los únicos que se emocionaban por algo así eran Franky, Usopp, Chopper y Luffy. Pero bueno, el robot intenta usar su arma, pero esta no funciona, pues su arma es de hace 900 años, por lo que es normal que no funcione. Mars aprovecha la oportunidad y salta al barco de los gigantes. En ese momento, el Sony está cayendo, y en otro panel, vemos que Atlas se sacrifica. Pero antes el pelón le pregunta a Atlas si es un sacrificio o es una automorición, pero Atlas astutamente le dice que es un servicio, así explotando. Y así cayó otro Vegapunk, y solo quedan dos Vegapunks, quienes son Lilith y Atlas, como las únicas sobrevivientes. Y puede que Edison también esté vivo, pero no lo creo. Vegapunk comenta que hace 25 años Roger consiguió darle la vuelta al mundo, que fue una hazaña sin precedentes. Al mismo tiempo, Usopp y Chopper lloran la muerte de Atlas. George se emociona, pues ahora ella es la única Vegapunk que existe, algo que no podrá ser posible, pues todavía queda viva una. Solo esperemos que no se dé cuenta, pues tratará de acabar con ella, ya que no puede permitir que siga viva una potencial amenaza. Saturn menciona que el video todavía se está reproduciendo. Tanto el jabalí como el gusano se preparan para atacar al robot. El robot comenta que está oxidado, y menciona que si ese es el momento. Vegapunk comenta de que Roger ha escuchado la voz más genuina del pasado, y Vegapunk dice que seguramente ya saben a dónde quiere llegar, que así piensa que se desenvolverán las cosas en el futuro. Por otro lado, unos prisioneros de Impel Down se preguntan que si acaso Vegapunk llamó a Roger Goldie. El capítulo cierra con la frase: "Vamos genio, dinos el futuro". Y aquí tengo muchas cosas que mencionar, empezando porque posiblemente cuando las personas escuchen toda la verdad, se pondrán del lado de Roger y Luffy. Pues como sabemos, el gobierno muchas veces es injusto con las personas, como en el caso de Dressrosa, que a pesar de estar bajo el control del gobierno, no recibieron ayuda del gobierno, o en el caso de la Villa de Lau, que a todos los desvivieron para que la enfermedad del plomo blanco no se esparciera, y así miles de injusticias que han sucedido, y la cual yo considero la más grande injusticia: sentarse en el trono. Pues como sabemos, ninguna de las personas deberían de sentarse en el trono, y a través de la verdad todas estas injusticias del gobierno, y como las que le han estado ocultando a las personas durante mucho tiempo, saldrán a la luz. Solo que me pregunto cómo se revelará esta verdad, pues si esta se revelará toda de golpe o por partes. Pues estaría bastante bien que la verdad se revelara por partes, pues así veríamos cómo es que la gente evoluciona la visión que tiene sobre el gobierno. De hecho, ahora mismo me pregunto si habrá caos por parte de la gente, ahora que sabe todas estas cosas, y si apoyarán al gobierno o les darán la espalda, aunque es muy poco probable que toda la gente los rechace. Pero bueno, eso lo veremos al pasar de los capítulos. Luego nos dejan un panel donde un prisionero se pregunta si acaso Vegapunk llamó a Roger Goldie. Y pues bueno, al parecer el otro gran secreto del gobierno ha sido revelado. Pues como sabemos, el gobierno ocultó el nombre de Roger por intereses personales, y seguramente el mundo se volverá loco cuando sepan que Roger era un D, pues este clan ha sido un misterio, y el hecho de que el pirata más famoso sea precisamente un D, da mucho en qué pensar, pues la gente sacaría conclusiones, aunque yo me incluyo, pues me gustaría saber por qué el nombre de Roger se ocultó, qué intereses había detrás de esta acción, qué querían evitar, aunque si me lo preguntan, yo creo que lo hicieron para apañar un poco a los D, y así que estos no heredaran la voluntad de Roger, o algo parecido, pero ya vimos que fue imposible, pues hubo uno que lo heredó. Pero bueno, hay muchas cosas que se deben aclarar, y esto será conforme avancen los episodios. Y bueno nakamas, eso sería todo por el día de hoy. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y comparte, eso me ayudará muchísimo. Y díganme, ¿qué tal les pareció el capítulo? Déjenme sus series y opiniones en la caja de comentarios. Sin más, yo me despido y nos estaremos viendo hasta un próximo video.
Adiós.